Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Saben que hemos hablado tanto aquí de los aviones. Hace muchos años venimos hablando de los aviones aquí y ven cómo se han venido cayendo tantos aviones y esto no es nada. Todavía faltan muchos más aviones para estar derivados. Es muchos accidentes de aviones que vamos a estar viendo en estos tiempos y esto ya se había hablado aquí de anterioridad y ahora ya están viendo cómo está sucediendo. Igual también están habiendo muchos atentados. Habrán todavía más masacres y más cosas, por eso hay que estar muy atentos a cuidarnos. Tengo las cartas aquí, vamos a ver rápidamente con estas cartas de los arcanos mayores. ¿Qué dicen nuestras cartas? ¿Cómo es que nuestras cartas van a decirnos qué es lo que va a estar pasando en este mes de enero? ¿Cuántos acontecimientos podrán haber en este mes de enero y que tenemos que estar preparados? Pues vamos a ver una carta de cualquier parte, sacamos permiso siempre a nuestros hadas madrinas, a nuestros seres de luz, a nuestros ángeles y arcángeles, a nuestras también señoras del pasado, pitonisas que tanto leían el futuro antes, y también Asteria, la diosa de las profecías. Vamos a sacar una carta y veremos qué dice esta carta. La carta aquí, andamos de cabeza, pasando una tras de otra. Todo lo que vamos a estar viendo está de cabeza, está todo preocupante. Dinero de por medio. Hay muchas cosas que se está moviendo el dinero, pero no es que se va a mover ni para usted, ni para mí, ni para nadie. Se está moviendo porque están habiendo muchas cosas ilícitas, cosas oscuras que están pagadas con dinero. Pero millones de dinero están pagando por hacer cosas malas, gentes que les pagan para eso. Sabía que hay muchas personas que se prestan para hacer muchas cosas feas y las pagan con dinero. Pues aquí tenemos todas estas cartas y dice, habrán muchas cosas más que estarán pasando. Y tenemos aquí la carta del diablo, nada más que la carta del diablo, para que vayamos viendo lo que hay. La semilla del mal, como siempre. Y además de eso, tenemos más personitas que están con la mente un poquito retrograda, como digo yo siempre, una crisis mental que está habiendo a nivel de las personas en todas partes del mundo, no solamente aquí, esto está pasando en todas partes del mundo. Esto está muy peligroso porque también estoy viendo por acá el del tarot que está al revés y seguimos viendo por acá comandantes en jefe que están al revés. Todo esto que está aquí con las cartas donde están viniendo del pasado, presente y futuro, no tienen fuerza, están completamente como doblegadas a una situación de energía oscura que las está dominando. Entonces, aquí las cartas, todas estas cartas están hablando del desamor que hay en las personas y la forma de causar daño también del ser humano al ser humano, como ya se ha visto. Por acá dice que sí, que vamos a ver todavía más aviones caerse, más aviones derrumbados. Mal tiempo, viene una crisis de mal tiempo que se va a venir de la noche a la mañana, en cualquier momento va a estar pasando una crisis de mal tiempo también. Y además de eso, también aquí tenemos el dinero, pero dinero mal habido, dinero que van a estarlo pagando de alguna forma para mandar a hacer cosas, mandar a hacer fechorías, como llaman por ahí. Seguimos viendo por acá también todos los acontecimientos que tienen que ver con la oscuridad. Estaríamos viendo muchas cosas oscuras que están pasando y hay que tener sumo cuidado, especialmente esta carta que está aquí, dice que hay que cuidarse por la noche. Tratemos de no salir por la noche, al menos que no vaya a un lugar seguro, aunque seguro no hay nada, pero algo que usted tenga que ir por emergencia, por fuerza. Pero mejor si usted está cuidándose en horas de la noche, todavía hay que andar también cuidándose hasta de día y de noche. No hay noche ni hay día, pero de noche con más razón. Y de día ya están habiendo tantos atentados. No hay hora ni hay momento para decir ahora no va a pasar, puede pasar en cualquier momento. Sigamos viendo por acá, unos acontecimientos que vienen, fronteras también, veo por acá. Esto está bastante complicado porque seguimos viendo demasiadas cosas que están escondidas y que no se entienden. Las cartas lo pueden interpretar
Y si se explican, quizás las personas no lo pueden estar entendiendo. Pero aquí las cartas están diciendo que la justicia se acerca. La justicia se acerca y este año veremos muchas cosas que se mueven de un lado para otro. La justicia estará también atando cabos y la justicia estará quebrando cristales en pedacitos, de donde sacan toda la verdad y de donde también todo se tiene que ver y salir a la luz. Así que muchas cosas van a estarse viendo con la justicia en este año. En los primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo, tenemos aquí estas 3 cartas. Enero, febrero y marzo, los años de este 2025 y los 3 meses primeros en un conflicto total y caos, mucha preocupación. Por eso hay que comprar lo que usted necesita. Compre su comida, lo que necesita, compre las cosas necesarias, porque lo que esta carta dice por acá está bastante preocupante. Además de eso, aquí las cartas también están diciendo que habrán, ya les dije anteriormente, que van a haber muchos negocios cerrados y que van a haber muchas empresas que van a estar cerrando, mucha gente sin trabajo. Y la carta lo están diciendo acá, muchísimas cosas vienen y van a haber muchas cosas como empresas, tiendas, grandes almacenes también que van a estar cerrando, lo estarán escuchando. Algo también que les había dicho antes que iban a cerrar los Walmart. Ya van a comenzar a cerrar los Walmart. Van a comenzar a cerrar muchas tiendas grandes, hasta las tiendas grandes como Macy's. Hay más de 40 tiendas que van a estar cerrando y las cartas lo están diciendo aquí y confirmando que sí van a haber muchas tiendas cerradas de aquí a medio año. De aquí a medio año o de aquí a junio, por así llamarlo, a la mitad del año, estaremos viendo demasiadas tiendas, demasiados almacenes que se están yendo a bancarrota o por lo menos se están saliendo del mercado. Almacenes grandes que tienen montones, pero montones de empleados se van a quedar sin trabajo, todos estos empleados. Así que estáis viendo aquí las cartas de esta manera. Las cartas de la familia muy preocupadas con todos estos problemas que están habiendo de migración. Sí que hay familias preocupadísimas por acá. Y no solamente están preocupadas, sino que se pelean entre sí por los problemas que están teniendo. Y el as del tarot al revés. Está al revés el as del tarot. Completamente al revés, trayendo nada más que malas informaciones, malas situaciones y malas noticias. No hay buenas noticias. Tenemos por acá también la carta del amor. Cuidarse mucho en las relaciones amorosas. Las peleas pueden también alterarse y pueden traer grandes y fatales acontecimientos también muy malos entre las parejas cuando también están en peleas. Así que hay que tener sumo cuidado. Tenemos por acá comandantes en jefe de cabeza. Hay una persona de color en cualquiera de los países que será comandante, que tiene color. Y aquí dice que este hombre va a sufrir como un atentado y un conflicto. Algo viene. Hay 1, 2, 3 presidentes, actualmente presidentes, que van a tener como atentado. Hay algo muy fuerte aquí que se está viendo en atentados para presidentes que están viendo exactamente 3, se está nombrando aquí el cuadro de este tarot. Seguimos viendo también problemas de enfermedades. Sí, hay mucha enfermedad que se acerca. Las enfermedades están ahí a la orden de los hospitales, a la orden de los médicos también. Y seguimos viendo tantos problemitas por acá y la muerte que acecha. La muerte. Y no solamente la muerte, sino las traiciones también. Mucha traición. En este año 2025 es un año de máxima, yo diría de máxima atención. Porque se acercan muchísimas cosas que ya después de que pase este día 5 de este mes de enero, las cosas van a estar un poquito conflictivas después del 5 de enero. Así es que lo que vemos por acá no es nada alentador. Y seguimos viendo que sí hay montones de aviones que van a estar derivados, aviones caídos. Y vemos también cómo se está alimentando las guerras de Israel, de Ucrania y las guerras también de Rusia y las guerras de otros países más que son aledaños también. Pero aquí hay muchos países que van a estar reventando en guerras, en peleas de guerras. Y aquí dentro de Estados Unidos ni hablar, como ya les había dicho, de una guerra civil. Sigo viendo aquí una guerra civil que se avecina.
Mucho ojo, mucho cuidado, por eso hay que comprar lo que necesitan. Hay una guerra civil que se avecina. Almacenen agua también. Las familias, hay que cuidar los colegios, hay que cuidar las escuelas, tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con colegios y escuelas y iglesias, donde se avecinan muchas personas o se agrupan muchas personas por una razón o por otra. Hay que tener sumo cuidado, es lo que dice aquí las cartas, ¿no? Está una carta muy preocupante. Recuerden que este es el año 9 de la numerología 9. Además de eso también es un año que amerita atención. Y estas cartas me están diciendo aquí que el inicio de este mes de enero no viene nada fácil. Estamos hablando del inicio de enero. No estamos hablando de lo que repara el año 2025. Estamos hablando de solamente el inicio de enero, todo lo que vamos a estar viendo, todo lo que va a estar pasando. Yo les sugiero a todos que es bueno que estén atentos a los acontecimientos, prepárense, hay que estar preparados. Muchas personas no están listas para lo que viene y creen que es mentira. También examinen sus vuelos, examinen dónde quieren viajar, dónde quieren ir, porque también todo eso está complicado. Y bueno, algo que se va a poner muy feo y muy conflictivo vienen siendo los trenes subterráneos en Nueva York. En Nueva York los trenes subterráneos hay que tener sumo cuidado. Ya pude ver, visualizar a través de mi videncia estos ataques que van a venir en el tren de Nueva York. Es casualmente en horas de la noche también hay muchos ataques que van a estar ocurriendo en los trenes de Nueva York, y además de eso están pasando cosas muy extrañas en estos trenes. Es como que una energía oscura está azotando también estos trenes y derramando como algún tipo de alguna cosa, como yo diría como alguna aire, puede ser un aire o puede ser algo que están poniendo que es tóxico adentro del tren, como para dormir a las personas, como para que las personas se duerman y se queden como zombies. Eso está pasando en los trenes de Nueva York. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y esto es nada más que el empiezo de este mes de enero, lo que les estoy hablando aquí. Por eso hay que tener sumo cuidado. Bueno, suscríbanse a nuestro canal. Espero que estén aquí en nuestro canal, siempre pendiente a estos acontecimientos que les traigo, a estas profecías, donde se dice de la verdad, donde se habla sin tapujos y sin pelos en la lengua. Aquí yo hablo claro y les he venido advirtiendo desde hace muchos años todo lo que ahora estamos viendo. Desde hace muchos años hemos estado también advirtiendo de todos estos acontecimientos, y también hemos estado hablando de Donald Trump, por lo cual Donald Trump sería puesto por la mafia y no por las mismas personas que votarían por él. Así es que él está puesto por la mafia, y a cumplirse todo lo que la mafia quiere que se cumpla a través de Donald Trump. Mucho ojo, mucho cuidado, que estamos en tiempos de gran precaución, estamos en tiempos de suma alerta, de máxima alerta diría yo, en este año 2025. Y solamente empezando este mes ya estamos bastante fuertes. Gracias a todos por estar aquí, suscríbase al canal. Para las consultas vaya a nuestra página web, ahí hay información. Y si les gustan nuestros videos nos da un like. Hasta entonces les habló Moira Victoria.